Bienvenidos otra vez a Polvo y Miseria con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Aquí estamos en esta tarde de sábado que se nubló de repente. Aquí está Elisa muy contenta porque es amada por Cristo, ¿verdad? Amén. Y es el gran amor de mi vida, el único amor de mi vida. La gran revelación, su amor. Aquí estamos gracias a Jesús y vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, en nombre de Jesús. Entró Jesús otra vez en Capernaum, ahí en esa ciudad donde él había crecido, ¿verdad? En parte, grandes periodos de su niñez, pues los pasó allí, porque es un lugar muy cercano a Nazaret también. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. La puerta es Cristo, ¿verdad? Así es, y les predicaba la palabra. Muy bien, perfectamente. Unos creían, otros no creían. Unos decían sí creo, y no es cierto que creían. Otros decían no creo, y más bien terminaron creyendo. Confiamos más en los que son más callados que en los que andan de parlanchines, ¿verdad? Porque nos ha enseñado eso Dios. Callado es mejor. No de la palabra, pero cuando vemos presunción y yo esto y yo el otro, y cuidado. Deja que te cuente mi testimonio, ¿no? Así es. Que muchos hablan más de ellos que de Cristo. Así es, todo el día están con su testimonio. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Ese paralítico somos todos nosotros, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, ¿cómo hay que acercarse a Cristo? Arrepentidos, ¿no? No exigiendo. Yo diría que el modelo perfecto es el hijo pródigo. Bendita parábola. ¿Cómo volvió? Así hay que volver. Pero en ese momento no podían acercarse a él físicamente a causa de la gran multitud que estaba en torno a Cristo. Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bueno, todos estamos ahí paralíticos. Y aquí se ve una fe enorme, que es lo que le agrada a Cristo. Estos no podían entrar, había una multitud. La fe enorme se ve porque eso no impidió que hicieran todo lo que tenían que hacer para llevar al paralítico ante la presencia del maestro, porque ellos querían sanidad para su paralítico. Ciertamente iban por la sanidad corporal, y aquí es donde Cristo nos viene a decir que la sanidad corporal no sirve para nada si primero no recibimos la sanidad espiritual. Y bueno, vemos aquí grande fe, que el mismo Yeshua la da. Al ver Jesús la fe de ellos, es algo que Cristo elogia grandemente o admira, aunque toda fe viene por él, es un don. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Sabemos, no iban por esto, ni muchos van por eso, van buscando sanidad corporal, pero no sirve mientras no seamos sanados espiritualmente. Y lo primero que le da es esta sanidad espiritual. Tus pecados te son perdonados. Otra vez, las culpas por tus pecados te son perdonados. Los pecados que cometiste, pero el pecado sigue ahí y va a seguir ahí. Ok, ahí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Bueno, el corazón, ¿verdad?, se la pasa cavilando, ¿verdad?, que es perverso. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Efectivamente, solo Dios. Y él era Dios y él es Dios, pero para ellos no lo era. Bueno, pero de todos modos lo era y lo es. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, Jesús que conoce todas las cosas, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Las dos cosas, ¿no? Ok. Así es, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder o potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate tú que duermes, que Cristo te alumbrará. Palabras de Cristo en Pablo. Toma tu lecho y vete a tu casa. ¿A cuál casa? A la del Padre. Vuelve a la casa del Padre, no a tu casa. Así es, a la casa del Padre, con los discípulos, vete allá. O sea, no es vete a tu casa, es vuelve a la casa del Padre y ahí permanece. Ya volviste, todos nacimos
Todos nacimos en pecado, todos tenemos que volver. No es que a los 15 años nos empezamos a apartar de Dios. No, ya prenatalmente ya nacimos apartados. Eso es la Biblia, lo siento, si el mundo dice no. Entonces, ¿por qué somos tan malvados desde niñitos? ¿Por qué el bullying? ¿Por qué tantas ¿Por qué? cosas? Puede ser que haya sido nada más adquirido en la casa. Esto viene desde antes. Y ese regresar es algo. Es regresar a la casa, así es, más que a tu casa. Vete a la casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bueno, a este paralítico, si siguió a Cristo, pues le empezaron a venir pruebas, ¿verdad? Y no es, ya toma esto y ya eres salvo y vete a tu casa a descansar. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien si obedeces a Cristo, exacto. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que se asombraron por esta obra de Dios y glorificaban a Dios. Bueno, como muchos, ¿verdad? Glorifican, pero no obedecen, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él, ¿verdad? Y el que va a él no lo echa fuera. Muchos van a él, pero van a más por interés. Por el milagro. Por el milagro, por la sanidad, porque te sacan del problema. Él enseñaba, él es el maestro que enseña, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, bueno, lo cual tenía poder, era un trabajador de Hacienda, un recaudador de impuestos, y levantándose, dice en otro evangelio, dejando la mesa, lo siguió, dejó todo, y lo siguió. Bueno, pues así hay que verlo. Sígueme, y otra vez, sígueme a la cruz, sígueme en mis padecimientos, sígueme, eso es seguir a Cristo, tomando tu cruz y negándote a ti mismo. Y levantándose, dejándolo todo, se infiere, lo siguió. ¿Quién se va a resistir a esas palabras? Pues hasta luego, nunca he oído hablar a un hombre así. A ti te pasó lo mismo. ¿Cuándo habías oído hablar a un hombre así que no es un hombre? ¿Y cuándo habías visto realmente que esta palabra es poder? Porque los libros que leíamos no nos daban ni medio poder espiritual, no. Puro intelecto, pura soberbia, puro orgullo, pura vanagloria. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, Cristo, amigo de pecadores, porque Leví era un pecador odiado por sus propios correligionarios, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús, comiendo lo que es verdadera comida y verdadera bebida, y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ok, entonces había trigo y cizaña. Claro, se le juntaba la cizaña. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, fariseo y escriba es sinónimo de religioso, de sabio en su propia opinión, de justo en su propia opinión, de creerse mejor que los demás y con autoridad sobre los demás, y con los pecadores, tostaban trigo y cizaña juntos, ¿no? Dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, en ironía, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, ahí está la ironía. Ok, aquí también está la simiente de Caín. No vino a llamar a todos, vine a llamar nada más a los pecadores, a mis hijos. Y en cuanto a los sanos, pues no hay ni uno sano. Todo comienza cuando reconocemos que estamos enfermos. Pero no un poquito enfermos. No, desde los pies hasta la cabeza. Y mientras no aceptemos eso y dejemos de ir a buscar sanidad al mundo, no va a venir Cristo a sanar. Ok, entonces los sanos no tienen necesidad de médico, pero ojo, no hay uno sano, sino los enfermos. No he venido a llamarlos a ustedes que se creen justos, sino a los que aceptan que son pecadores. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, ¿sí? Y por eso eran tan soberbios, ¿verdad? Y sabemos cuál es el verdadero ayuno. Deja de hacer tu voluntad, punto. No dejes de comer. No dejes de fumar. De nada te va a servir dejar de fumar si sigues haciendo tu voluntad. No vas a ser un espiritual por no fumar o por no tomar. No tiene nada que ver eso. El espiritual lo es porque tiene el Espíritu Santo y punto. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Sí ayunaban, pero el verdadero ayuno. En ese momento todavía el Cristo bendito estaba en la tierra y él dice, mientras el esposo está,
no tiene necesidad, estoy yo cuidándolos. Pero el esposo le será quitado, aludiendo a que sería matado, ¿no? Sería entregado en manos de pecadores. ¿Acaso pueden los que están de bodas? Hoy estamos de bodas, ¿no? Las bodas no han llegado propiamente, pero hay un compromiso. ¿Qué es el infiel? Él es el esposo de mi vida. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo está con nosotros todos los días, todo el tiempo. Pero ahí Cristo se refiere a que Él estaba ahí todavía físicamente, pero no tardaría en irse. No deben o no pueden ayunar, y además no podían todavía ayunar porque no había Espíritu Santo. No podían ayunar realmente. Ellos estaban escuchando la doctrina, pero no habría nada hasta que no llegara Pentecostés. Nadie de ahí tenía el Espíritu Santo. Nadie. No hay Espíritu Santo sin muerte de Cristo, es una mentira. ¿Cómo? Si primero tuvo que morir, entonces luego vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, esto es en la cruz. Hola. Y entonces en aquellos días ayunarán. Ayunar es obedecer, sencillo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué vemos ahí? El nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17 y Nicodemo Juan 3. Volver a nacer. No puedo darte el Espíritu Santo mientras sigas siendo solamente criatura vieja. Tienes que volver a nacer. Aconteció que al pasar él por los sembrados, porque aquí hay una disputa entre la gracia y la ley, ¿verdad? Estaban los fariseos acechando. Ok, entonces los discípulos recogen espigas en el día de reposo. El día de reposo es el más grande, uno de los más grandes ídolos de los judíos. Ok, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, nuestro día de reposo es todos los días, puesto que ese día de reposo era sombra y figura, lo mismo que la circuncisión, lo mismo que los sacrificios de animales y de machos cabríos, todo era sombra y figura, así es, de los bienes eternos que los trae Cristo. Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas, y aunque era por hambre, ¿verdad?, los condenaron y los juzgaron. No estaban robando ni cortando gavillas para ir a venderlas, simplemente tenían hambre, como también David tuvo hambre, y Cristo les va a poner el ejemplo de cuando David entró en la fortaleza de Nob, y el sacerdote en turno y comió de los panes sagrados, del pan santo. Sí, así es. Porque, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Legalista, fariseos. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintiendo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿Cuál es el pan de la proposición? El maná escondido, ¿verdad? Cristo. Ese pan de la proposición no era más que sombra y figura. No es ningún pan santo porque lo era, pero no te puede dar... Ese no es el alimento, es la doctrina. Los judíos siguen diciendo que la comida kosher te santifica. Algo increíble. Increíble que crean que un pedazo de filete kosher te santifica. Es increíble el grado de superstición y de oscurantismo. Que si te pones en las filacterias estás protegido forever and ever. Ok, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y estos ya lo tenían como un ídolo. Por eso en Isaías ya les dijo, sus días de reposo, sus lunas nuevas, sus ofrendas, me tienen harto. Venid a mí y vuestros pecados, si son como la grama, serán emblanquecidos. ¿Cómo? Por Cristo. Ni media obra tienes que hacer. Toda la obra que hagamos nos ensucia más. Así es. Y tú saliste del legalismo, de la iglesia apóstata. ¿Y cómo experimentas ahora esta vida por gracia? Libertad. Primero que nada, libertad. Y más amor hacia Cristo. Mayor entrega. Creo que antes era solo ley, solo reglas, normas,
y ahora es plenitud, plenitud en Él y mucho más amor, mayor entrega. Pues esto es Marcos 2 y esperamos que Cristo dé crecimiento a esta palabra en todos aquellos que escuchan con fe. Hasta la próxima, polvoymiseria.com.